noches, señores televidentes. ¿Cómo les va? Bienvenidos a la edición de hoy de Puntos de Vista, jueves 26 de marzo. Actualmente tenemos 29 grados la temperatura. Ya estamos preparándonos para informarles hoy todo lo concerniente a lo que tiene que ver con el coronavirus en nuestro país, cómo impacta en la economía y por otra parte también conocer un poco más de los testimonios de compatriotas que están en otros países. Pero antes, vamos a actualizar un poco los datos del tiempo actualmente, cómo estamos sintiendo la temperatura, el cambio de horario nuevamente en nuestro país y cómo se comporta a estas horas. Vamos a continuación a los datos del tiempo, el pronóstico actual. Atención con la placa, tenemos, según lo que dice meteorología, cielo nublado a estas horas. No hay probabilidad de lluvia, al menos en lo que resta de esta noche, pero sí atentos con el horario de la madrugada, que vamos a tener probables precipitaciones y una temperatura que va de 22 grados a 27 grados. En horarios de la mañana posibles lluvias también persistirían, una mínima de 22 a una máxima de 29. La sensación térmica sigue igual que la temperatura. Y a continuación con el pronóstico extendido vamos a tener un poco más del panorama en los próximos días en cuanto a los datos del tiempo. Día viernes, posibles tormentas eléctricas, una mínima de 22 a una máxima de 32 grados. Día sábado, misma condición del tiempo. Para el día domingo, atención que se vendrían las lluvias con una mínima de 21 grados a una máxima de 34 grados. Día lunes, cielo parcialmente nublado, no va a haber lluvias, pero sí vamos a tener un poco más de calor con una mínima de 23 a una máxima de 35 grados. Bueno, y les decía precisamente que ya estábamos preparándonos para tener un contacto en el exterior con una compatriota que está estudiando. Ella es Rebeca Sanabria, está específicamente en Hong Kong, donde también se dieron varios casos de COVID-19. ¿Dónde está específicamente, Sari? ¿De qué país? Ah, bueno, nos vamos a decir que ya nos cuenta entonces qué punto específico. ¿Qué tal, Rebeca? ¿Cómo te va? Muy bien. Estoy en realidad en la provincia de Guangdong, que sería okay, la segunda provincia más infectada de China. Bueno, Rebeca, contanos un poco acerca de la situación que se está viviendo ahí. ¿Cuáles son las medidas que decidieron implementar el gobierno para hacer frente a esta pandemia? Sí, ahora realmente la situación mejoró bastante. Ya la gente volvió a hacer un poco de vida normal. No lo mismo, pero ya yo empecé a trabajar hace 3 semanas aproximadamente. En realidad vine a trabajar aquí y bueno, aproximadamente un mes, más de un mes de cuarentena estuve. Pero ahora la situación mejoró mucho, pero seguimos igual con las medidas que serían el tapabocas, Sí. medir la temperatura cada vez que entramos a algún lugar. Rebeca, contame, ¿hace cuánto tiempo estás ahí? ¿Cómo? ¿Hace cuánto tiempo estás por ahí, Rebeca? Desde diciembre, justamente diciembre. Mi segundo mes ya, ya se vino esto. ¿Estás solita por ahí? ¿Te fuiste con algún familiar? No, solamente yo, estoy solita. Bueno, no sé si vos estás al tanto acerca de cómo se está sobrellevando esta situación de la pandemia aquí en nuestro país. ¿Son similares en cuanto a las medidas que se han tomado, como por ejemplo la cuarentena total? ¿En cuántos días consistió la cuarentena de ustedes? No sé si sigue de manera parcial. Si nos contás un poco más acerca de esos detalles, Rebeca. Sí, de hecho que esto del virus en China ya aproximadamente desde diciembre se estaba teniendo, pero a partir del 23 de enero recién se avisó de esto y recién se dijo que se iba a hacer la cuarentena a partir del 23 de enero, justo un día antes de que comience el Año Nuevo Chino, que es muy importante para ellos. Fue bastante triste, pero bueno, a partir de ese día, justo encima es la movilización de personas más grande del mundo, el Año Nuevo Chino. A partir del 23 de enero ya se les pidió a ustedes que no salgan de sus casas, o sea, que fue cuarentena absoluta para ustedes. Absoluta no, porque yo seguí trabajando aproximadamente una semana. Después de una semana sí dejé de trabajar y ya no vi nadie en la calle, dejé de salir.
únicamente encerrada, intentando ocupar mi mente. Bueno, y actualmente, ¿cómo están por ahí, Rebeca? ¿Pasó un poco más lo que tiene que ver con el nivel de contagio? ¿Se están reponiendo ya? ¿Cuántos casos manejas, no sé, estadísticamente, lo que tiene que ver precisamente con los casos hasta ahora confirmados allí? Aproximadamente, había visto ayer 4.000 personas, aproximadamente en toda China. Pero de igual manera, sí, bajó bastante la cantidad de infectados al día. Incluso hace 2 días vi que no hubo ningún nuevo infectado en la provincia de Hubei, que fue la más afectada en toda China, ¿verdad? ¿Ustedes ya pasaron por 0 personas. el nivel que se esperaba más alto de contagio allí en China? ¿Cómo? Discúlpame. Si ustedes ya pasaron por ese nivel que se esperaba de mayor pico de contagio en China, ya pasaron por ese nivel. Tengo entendido que sí. Bajó bastante ya. Ahora la gente está súper tranquila, pero seguimos obviamente teniendo muchas precauciones en todos lados. Igual muchos siguen sin trabajar, siguen en prácticamente cuarentena, pero ya más leve, no tan estricta como antes. Bueno, y con respecto a la psicosis, ¿cómo manejaron por ahí, Rebeca, esa situación? Porque te imaginarás que acá en nuestro país es algo también completamente nuevo. Muchos no estamos sabiendo cómo manejarlo, ahora distintas reacciones. ¿Fue similar allí también, Rebeca? Sí, fue bastante. Y incluso cuando las veces que iba, pocas veces que iba a los supermercados estaban llenos, estaban repletos. Acá, por ejemplo, yo no vi que la gente entre de a 5 o de a 10, ¿no? Estaban repletos. También compraban muchas cosas. No se implementaba esa medida de la regulación de personas en cuanto a circulación. En los primeros días yo no vi en dos supermercados que fui. No vi en los primeros días mucha gente, después nada de gente, pero no porque digan tipo hasta cierto tipo de personas, sino porque la gente ya no quería salir. Fue entonces una iniciativa propia de la gente. También. Fue una iniciativa propia de la gente. Yo vi eso por lo menos. Por lo menos en la ciudad en donde estoy. Ahora, con respecto al uso de tapabocas, ¿fue una disposición por parte de las autoridades sanitarias de China o también fue una iniciativa de los propios ciudadanos utilizar? No, al principio sí, fue de los ciudadanos, pero después ya fue obligatorio que todos tengan. Las personas no podían entrar, hasta ahora no pueden entrar en un lugar sin tapabocas. No les dejan entrar. Es como modo de prevención, ya que algunas personas son asintomáticas, entonces como que es mejor prevenir, ¿verdad? Y solamente te puedes quitar o poner así como yo tengo cuando estás comiendo algo, tomando algo, estás muy alejada de las personas, entonces no es muy necesario. Bueno, Rebeca, vos te entró el temor porque precisamente fue allí el país donde se originó esta pandemia. Vos allí hace poco tiempo, totalmente nuevo para vos todo, me imagino, y más aún con esta pandemia otra vez. ¿Cómo lo viviste como una compatriota que está lejos de su país? ¿Cómo te afectó a vos psicológicamente eso? ¿O lo tomaste con cautela, con calma? Lo tomé con calma porque tomaba las medidas de prevención. No estoy mucho en contacto con las personas tampoco porque dejé de trabajar. Entonces únicamente me encargaba de estar fuerte, alimentarme bien, cumplir las indicaciones y estaba tranquila. Solamente era un poco triste, ¿verdad? Porque estar sola en otro país, incluso no tengo patio, por ejemplo, como para salir con mi perrito a jugar. ¿Estás en un departamento? Estaba adentro, sí, en un hotel, entonces solamente ver así por la ventana o intentar ocupar mi mente. ¿En ningún momento se cancelaron las actividades por allí, ya sea académicas, en los trabajos? ¿Eso no se suspendieron esas actividades? ¿Ustedes siguieron con normalidad su rutina? No. Un mes y más de un mes, muchos siguen sin trabajar. Okay. Algunos utilizan internet para tener sus clases,
para online. trabajar también. Recién en marzo empezamos otra vez. Empezó el hotel, que yo toco el arpa en un restaurante del hotel. Y el restaurante cerró justamente porque los restaurantes y los bares acumulan gente, entonces no podíamos estar trabajando. Bueno, Rebeca, ¿dónde están tus padres? En Paraguay. ¿En qué parte mismo acá de En Paraguay? Luque. En Luque. Ahora, ellos cuando se enteraron de esta pandemia, ¿cómo lo tomaron? Me imagino que se preocuparon muchísimo por vos, te llamaban a cada rato. ¿Cómo hacías para estar en contacto con ellos en ese sentido y calmarlos a ellos, por supuesto, ¿verdad? Sí, se preocuparon bastante, pero justamente también estaban tranquilos porque Te yo veían estaba bien tranquila. cuidada. Sí. Sí, estaba muy tranquila. No concurría a lugares así. Estaba cumpliendo con las indicaciones, entonces no tenía de qué preocuparse. Bueno, importante todo lo que nos contás para tener un poco de esa fuerza interna como vos, ¿verdad, Rebeca? Porque como sabrás, acá muchas veces cuando uno ve de afuera es como pareciera ser que no nos va a llegar, no nos va a pasar, ¿verdad? Pero en este caso que lo estamos viendo de cerca, hay distintos tipos de reacciones. Ahora, ¿siguen entonces normal? ¿Usted también hacen el uso del alcohol, el gel y todo eso, Rebeca? Sí, todo el tiempo. Cada vez que entras en un lugar también está ahí como opción para que la gente, en todas partes, hay alcohol en gel para que la gente utilice. Cada vez que entra, cada vez que sale. Se convirtió en un hábito ya el uso. Utilizamos mucho. Sí, en hábito. Todo el tiempo usan. Bueno, ahora en cuanto al impacto económico por allí, ¿cómo lidió el gobierno con la gente? No sé si también allí existieron sectores vulnerables que exigieron algún tipo de respuesta por parte del gobierno. ¿Vos tenés esa información que podrías compartir con nosotros o que viviste de cerca, Rebeca? Realmente no, realmente vi que muchas personas ayudaban a otras, algunos, no, realmente no tengo esa información bien clara, por lo que no, prefiero no hablar del tema. Entiendo. Ahora, en cuanto a los supermercados, ¿se temió también el desabastecimiento por ahí? Porque acá fue un temor, hasta ahora sigue siendo lo que creen que se va a desabastecer los supermercados. Se hablaba incluso hasta de saqueo. ¿Esa situación se vivió también allí, Rebeca? Un poco en los primeros días sí, no había muchas cosas, pero después no. Fue normal, no pasó eso. En los primeros días sí, porque la gente, como te dije, entró en pánico y empezó a comprar muchas cosas, entonces como que no se pudo reponer todo en un instante. Entonces los primeros días sí se veía mucha escasez en los supermercados. Pero después la gente empezó a comprar de forma normal otra vez, cada tanto, nada más. Bueno, ahí en tu lugar de trabajo o las personas con las que vos lidias desde que te fuiste, ¿hay las que dieron positivo al coronavirus, gente conocida tuya ahí en China? No, cerca de mi hotel sé que hubo una persona. Una persona. Personas en el hotel donde trabajo, en el hotel en donde vivo, no. No se dio esa situación. Cerca del hotel. Y la gente entró en pánico también, pero se avisó que se tomaron las medidas y que esa persona ya estaba en cuarentena. Y se cerró esa parte, porque era como un hotel, se cerró. La gente solamente podía entrar si tenía la tarjeta de esa residencia. Entiendo. ¿Vos ya estás trabajando otra vez con normalidad ahora, Rebeca? ¿Estás trabajando ya otra vez con normalidad? Ahora sí, volví a trabajar. O sea, vuelve la gente a ingresar sin ningún problema de que estén aglomerados. ¿Ya terminó esa psicosis por allí? Sí, así mismo. Las mesas están separadas de igual manera, no hay mucha gente tampoco. La gente todavía está empezando a salir. Todavía no es que hay mucha gente por las calles. Ahora ya... O sea, según lo que entiendo que me contás, Rebeca, allí la gente lo tomó más por el lado de la conciencia, una iniciativa propia de quedarse en su casa, de ellos mismos, no aglomerarse. O sea, que no existió la necesidad de que el gobierno les insista o les obligue a que cumplan con eso,
Se hizo uso de las fuerzas públicas para que hagan el cumplimiento de la cuarentena, haciendo una comparación de cómo se está dando la situación acá en nuestro país. Fue necesario también. También. Hicieron también lo mismo, sí. Solo que la mayoría, sí, vi que tomaban la iniciativa de hacer las cosas bien, pero también hubo personas a las que fue necesario que se les esté vigilando para que puedan cumplir. Ahora la Casi la misma situación. La franja etaria de las personas fallecidas, ¿manejas eso también allí en China? ¿Se tratan de personas mayores de edad, evidentemente, Rebeca? Sí, así mismo, personas mayores, personas que tenían ya problemas respiratorios, algunas personas, pero algunos no todos. Bueno, Rebeca, algo que nos quieras contar desde allí, algún mensaje que nos quieras transmitir, porque yo te cuento que estamos ingresando recién en la etapa más crítica de la pandemia acá en Paraguay. Ustedes ya pasaron, ya se están reponiendo, están empezando a tomar confianza nuevamente a su día a día y rutina, pero nosotros todavía no hemos pasado, tenemos entendido, por la parte más complicada, más severa. Así que, ¿algún mensaje que nos quieras tirar vos desde ahí que viviste todo esto de cerca? Sí, así mismo, que la gente realmente es necesario que tomen conciencia de que si no nos ponemos las pilas de hacer las indicaciones como se debe, entonces solamente depende de nosotros también, depende mucho de cada uno para que esto pase rápido. Bueno, te agradecemos muchísimo. Ser responsable. Sí. ¿Cuándo pensás volver a Paraguay? Sí. En junio, aproximadamente. Perfecto. Te esperamos otra vez por acá, Rebeca, y muchísimas gracias por contarnos un poco acerca de la experiencia que te tocó vivir allí de cerca, esta pandemia donde, por cierto, se originó todo. Gracias, Rebeca. Muchas gracias. Bueno, ahí está. Rebeca Sanabria, nuestra compatriota que está en China, está trabajando, estudiando también. Ya lo escucharon ustedes, daba detalles, está en un hotel. Ella precisamente es la que ambienta el lugar, y si bien también se manejó casi con la misma situación todos acá, la gente optó más por sí misma, por quedarse en casa, y también están insistiendo con que todavía no se aglomeren hasta que se extinga completamente este virus allí en China, donde por cierto se originó esta pandemia. 27 minutos de las 20, hacemos una breve pausa, ya venimos con más de puntos de vista. Bueno, seguimos con más puntos de vista, seguimos hablando de lo que tiene que ver con esta pandemia, el impacto en distintos sectores, por supuesto, de la sociedad. Y principalmente queremos abordar lo económico ahora, y para eso estamos en comunicación telefónica, por videollamada más bien, con un economista, el señor Amílcar Ferreira. Él sería un analista del área para que nos hable un poco acerca de su percepción con respecto al golpe que significa para nosotros esta pandemia, que, reitero esto, todavía no llegó a su pico más alto, no sabemos hasta qué mes esto va a persistir, pero ya sí tenemos el panorama en que va a afectar en distintos ámbitos de nuestra vida, entre ellos primordialmente lo económico, pero que en parte pasa a segundo plano porque lo más importante es la salud. ¿Cómo te va, señor Amílcar? Bienvenidos a Puntos de Vista. Buenas noches, Judith. Un gusto saludarte. Un cordial saludo también a la teleaudiencia. Bueno, gracias por atendernos y compartir un poco con nosotros tu conocimiento y el análisis que me imagino ya hiciste a estas alturas con respecto al panorama económico de nuestro país ante el ingreso a esta pandemia. Sí, es un momento económico muy difícil. Esta paralización de actividades está afectando de manera muy importante al sector privado. Hay vastos sectores de la economía que están hoy parados con ingresos cero, con, digamos, muchísimos empleos que están afectados, que están en riesgo. Y bueno, Paraguay es un país, sabemos, ¿no? Pobre. 80% de la población tiene bajos ingresos, 60% de la población económicamente activa gana salario mínimo o menos, hay un 20% que está un poquito por encima del salario mínimo, pero tampoco es mucho, y nada más un 20%, podríamos decir, de la población económicamente activa es la que tiene ingresos. Esto implica, ingresos superiores, esto implica que el 80% de la población no tiene ahorros, es gente que gana poco o bien vive del día a día, sí. Por ende una situación como esta, realmente el impacto que tiene es enorme, ¿verdad? Sí, evidentemente, don Amílcar, va a resentir mucho más para el sector privado esto.
el efecto está siendo mucho más fuerte para el sector privado. Y por eso es que también en estos días vine un poco, ¿verdad?, resaltando, señalando la necesidad que también el sector público haga un esfuerzo. Hemos visto la presentación del proyecto de ley, que ahora ya es ley, ¿verdad?, de emergencia sanitaria presentado por el gobierno, que entre otras cosas incluye la habilitación, ¿verdad?, la autorización para un endeudamiento de 1.600 millones de dólares. La mayor parte de esos 670 millones de dólares van a ir para mantener los salarios del sector público al 100%. Yo creo que en este momento el esfuerzo que está haciendo el sector privado, como te dije, con ingresos muy castigados, con mucha gente inclusive sin ingresos en este momento, y al mismo tiempo endeudarnos como país para mantener los salarios del sector público al 100%, hace que el esfuerzo que estamos haciendo sea muy desigual. Mucho el sector privado y casi nada el sector público. Y yo creo que esto hay que considerarlo y eventualmente adoptar medidas también para que haya ahorros importantes. Interín dura esta pandemia también del lado del sector público. Sí, porque, don Amílcar, hasta ahora lo que pudimos notar en este caso acerca de las salidas que están tratando de encontrar el gobierno, están beneficiando más al sector público. Si bien, así como estaba mencionando, el sector privado va a ser fuertemente golpeado, sigue pagando sus impuestos, lo que tiene que ver con la exoneración precisamente de los servicios públicos. Más aún estamos hablando de que tampoco va a beneficiar al sector privado. O sea que, ¿usted cree que no se está haciendo objetivo en ese sentido? ¿Se podrían ver otras salidas que beneficie en todos de igual manera, ya que todos vamos a sentir este impacto al fin y al cabo? De emergencia económica generada por esta pandemia, por ende eso obliga a que todos los sectores nos ajustemos los cinturones. Creo que algunas medidas que se han tomado son buenas, ¿verdad? El sector financiero también ha acompañado con permitiendo, digamos, pasar las cuotas de los préstamos y no pagar las tarjetas de crédito por los meses de marzo, abril y mayo. Eso ayuda bastante. También otras medidas que ha tomado el gobierno, ¿no?, como pasar las facturas de ANDE, de SAP y de Ecopaco también para durante estos 3 meses no pagar y pasarlo para después. Pero creo que por el lado de, digamos, mantener los gastos del Estado, específicamente los salarios, que son más o menos 300 millones de dólares por mes, mantenerlos al 100%, creo que es un esfuerzo, digamos, muy poco significativo. Creo que todo el peso de lo que significa esta crisis está en este momento sobre el sector privado, y el sector público no está acompañando como debería, dada la situación en este momento en nuestro país. Es más, don Amílcar, hay sectores o funcionariados del sector público que están exigiendo un poco más en medio a esta crisis, que no viene al caso en este momento. O sea, es algo bastante injusto. Realmente increíble, ¿verdad? Es increíble que en medio de esta situación dramática por la cual estamos pasando como país, haya sindicatos que estén reclamando bonificaciones, ¿verdad? Realmente es indescriptible esto, no encuentro palabras para calificar, ¿verdad?, lo que eso implica. Creo que deberíamos ser más conscientes todos de que estamos en una situación dramática, que hay muchísima gente, ese 80% de paraguayos que no recibe un sueldo del Estado ni tiene un salario fijo, que está pasando por una situación muy difícil. Muchos inclusive ya están teniendo problemas para comer, ¿verdad?, para cubrir sus necesidades más básicas, y en el medio de eso que el Estado mantenga obligando a todo el resto del país, a la población, a endeudarse para mantener los salarios al 100%, sin hacer ningún tipo de sacrificio. Ahora, Uruguay, vemos que hace minutos el presidente de Uruguay anunció un recorte de 20% de los salarios superiores a 12 millones de guaraníes en moneda uruguaya, ¿no? Como una medida ya inicial para enfrentar la crisis. Esto hace que el ajuste de cinturones sea más equilibrado entre el sector privado y el sector público. Bueno, hay otros países que incluso han exonerado los alquileres, han dispuesto eso. ¿Cómo ve usted también esas medidas? Porque es en parte un beneficio para el sector privado, ¿verdad? También que tiene que pagar esto, aquello, ¿verdad? Sería interesante también un poco analizar ese aspecto. Sí, mira, yo creo que el paquete de medidas en general ha sido bueno, en todo caso ha sido incompleto, ¿no? Hay dos tipos de medidas que se pueden tomar en esta situación. Por un lado, medidas que fortalezcan el ingreso. Ahí entran, digamos, por ejemplo, las transferencias que puede hacer el Estado a las personas en situación de vulnerabilidad. Eso que veíamos hoy que anunció el Ministerio de Hacienda de 230.000, entiendo que después se aumentó eso a 300.000 guaraníes,
que van a recibir las personas, ¿verdad?, que no forman parte, que no están inscritas en el IPS, que no son tampoco funcionarios públicos y que no son beneficiarios de ningún programa social y que tampoco tienen RUT, van a recibir esa ayuda para por lo menos cubrir las necesidades más básicas. Por otro lado, también se han otorgado facilidades crediticias, una línea de 100.000 millones de guaraníes a través del Banco Fomento, para que las pymes puedan obtener financiamiento y de esa manera aguantar esta situación, ¿verdad? Y otras medidas que, bueno, que yo saludo, festejo, celebro, felicito, pero que, como te digo, creo que es un paquete muy bueno, pero incompleto, porque falta un mayor esfuerzo del sector público de reducir un poco la plantilla de gastos en este momento para acompañar esta situación, este momento difícil, complicado y grave que está pasando en nuestro país. Bueno, ayúdanos un poco, Amílcar, a entender un poco más el panorama con respecto a lo que significa o va a significar el perjuicio económico para nosotros, el ingreso de esta pandemia, del por qué nos va a afectar. Hacenos pues una explicación detallada para que la gente pueda tener claro eso y que no queden dudas, que evidentemente se va a resentir en ese aspecto en nuestras vidas. Sí, bueno, Paraguay tiene sectores económicos que son los que generan la exportación, ¿verdad? Estamos hablando del sector agrícola, el sector ganadero, ¿verdad?, que son los rubros de la exportación. Por otro lado, tenemos también las hidroeléctricas, que generan ingresos de divisas, y tenemos las remesas que envían nuestros compatriotas que viven en el exterior. Estos 4 sectores son los generadores de divisas principalmente, y gran parte del resto de la economía que no está conectado a estos 4 sectores son del sector servicios. Y justamente este sector es el que genera mayor cantidad de empleo, es el que emplea más gente y es el sector más golpeado en este momento. Ahí entra el comercio, todos los otros sectores, ¿verdad?, que son de servicios, ¿verdad? Entran también los restaurantes, por ejemplo. Y este sector en este momento está paralizado, o sea, las empresas han parado sus actividades por la cuarentena obligatoria en la cual estamos, no están generando ingresos, los ingresos están a cero, y no es muy difícil entender de que, dado que somos un país pobre, bajo ingresos, no hay muchos ahorros para sostener esta situación por mucho tiempo, quizá un mes máximo, diría yo 2 meses, se van a poder pagar los salarios, pero después ya no hay forma de cubrir eso. Entonces, el escenario que se presenta es de un desempleo masivo de muchísima gente, un corte total de la cadena de pago, porque al no tener ingresos, la gente tampoco va a poder pagar sus cuentas, sus compromisos, y eso va a generar un efecto dominó en cadena que finalmente afecta a toda la economía. Pero la mayor tasa de desempleo se va a dar evidentemente en el sector privado, Amílcar. Pero totalmente, absolutamente. El sector privado hoy ya está en economía de guerra. Sí. Creo que está al máximo, digamos, ahorrando, preservando sus recursos y consumiendo lo mínimo para justamente guardar, ¿verdad?, esos escasos recursos para, no sabemos cuánto va a durar eso. Sin embargo, no vemos eso en el sector público. No vemos que el sector público esté en economía de guerra. Ellos tienen asegurado su sueldito. Muy pequeños ajustes, han renunciado temporalmente a algunas bonificaciones y todo el resto intacto, con endeudamiento que estamos tomando todo el país para mantenerles a ellos su salario al 100%. Creo que deberían también hacer un ajuste, ¿verdad?, para no obligar al país a endeudarse, para mantener su salario, poner también de su parte, de tal manera que el esfuerzo entre el sector público y privado sea más compartido y no solamente de un lado. ¿Manejas el porcentaje que se va a utilizar de este préstamo que contrajo el gobierno para el pago de sueldo, o sea, salario en este caso? De los 1.600 millones de dólares que se contrajeron, 670 millones de dólares van a ir para pagar salarios, para mantener esos salarios al 100%. Gran parte de lo que es el préstamo va entonces para salarios. Sí, estamos hablando un poco más de un tercio, ¿verdad? Sí. De que va a ir a ese rubro de pago de salarios del sector público. ¿Y en cuánto tiempo nos recuperaríamos, Amílcar, de ese préstamo? ¿En cuánto tiempo nos recuperaríamos? Según manifestaciones del propio ministro de Hacienda, al país le va a llevar 15 años pagar esa deuda que vamos a contraer ahora de 1.600 millones de dólares, 670 millones de dólares para pago de salarios del sector público, 530 para gastos de salud, 300 millones de dólares para atención para alimentos, para distribuir a la gente, y 100 millones de dólares para fortalecimiento del empleo formal. ¿Y qué va a generar eso? ¿Inflaciones? ¿Perdón? ¿Qué va a generar eso? ¿Inflaciones? ¿Qué más podría traer consigo la recuperación? No va a inflación, eso va a ir, digamos, seguir pagando esos salarios, distribuir un poco de dinero a la gente,
y también las compras, ¿verdad?, de todo lo que se va a necesitar en el sector salud para poder atender la emergencia sanitaria, instalación de, digamos, camas de terapia intensiva, compra de medicamentos, compra de insumos, quizá también también está incluida la contratación adicional de personal de blanco. Eso es, creo yo, una buena inversión. No, claro, pero yo me refiero a cuando tengamos que ir empezando a pagar esta deuda. ¿Qué va a significar eso para el país? Claro, eso se va, digamos, se va a pagar en 15 años y ahí tenemos dos opciones. A ver. Una es pagar esa deuda con ahorros, con recortes que se puedan hacer en el propio sector público, de tal manera que, como decimos en lenguaje popular, del propio cuero salga la correa, o a través de una suba de impuestos, de una reforma tributaria. Ya hoy vimos algunas manifestaciones de la gente de Hacienda, digamos, insinuando eso, de que esto va en un cortísimo plazo, vamos a tener una reforma tributaria que va a elevar los impuestos para pagar esa deuda. Panorama que creo que es más posible. El segundo punto que estás mencionando vos, porque hasta el momento estamos viendo que estamos atravesando por una situación complicada, Amílcar, y estoy viendo que no están queriendo prescindir de muchos gastos innecesarios del sector público para poder destinar en esta situación de crisis. Desde tu perspectiva, me imagino que hiciste un análisis de los gastos públicos. ¿Existirían gastos que te parecen innecesarios del sector público que se podrían prescindir en este momento y cuáles son, Amílcar? Absolutamente. Mira, el senador Sergio Godoy presentó un muy buen proyecto que plantea hacer ya reformas de fondo en el gasto público. En primer lugar, hay un desorden en el gasto público porque no hay un tope salarial. Sí. Hay personas en el sector público que ganan más que el presidente de la República. Eso, por ejemplo, es un contrasentido. Una primera medida que habría que tomar es establecer un tope salarial de tal manera que nadie, absolutamente nadie en el sector público gane más que el presidente de la República. Esa sola medida ya generaría unos ahorros muy importantes. Después tenemos, por ejemplo, el pago de seguros VIP, de seguros, ¿verdad?, que son, pero digamos, muy por encima de lo que es un seguro médico normal. Se contrata el seguro médico más caro para ciertos sectores, ¿verdad?, del sector público y binacionales, empresas públicas. Sí. También rubros como, por ejemplo, telefonía celular, ¿verdad? Se le paga, ¿verdad?, un celular corporativo a la gente, y bueno, muchos cuestionan esto, dicen, bueno, que se eliminen esto. Después el rubro de alimentación, ¿verdad?, que también sabemos, ¿no?, que el sector privado, en la mayoría de los casos, cada uno de los empleados que trabajamos en el sector privado, pagamos nuestro propio almuerzo, nuestra propia comida, nuestro propio celular, y eso no ocurre en el sector público. Hay muchos rubros que pueden ser revisados, que pueden ser recortados, en todo caso, contratar, pero solamente para aquellos, digamos, sectores donde sea crítico el tener eso. Se me ocurre, no sé, servicios de ambulancia, gente que trabaja en el sector de emergencia. Claro, en este momento que sea, esa es la prioridad, Amílcar. Claro, pagarle su teléfono a un auxiliar administrativo, a alguien que está haciendo oficina todo el día, me parece un contrasentido, ¿verdad? Creo que tendríamos que, repito, la propuesta que presentaba por el senador Sergio Godoy, ojalá lo entrevisten también a él. Eso es una propuesta que yo considero muy buena y que ataca de raíz este tema de el derroche que hay en gastos en el sector público. Me imagino que analizaste también los recortes que se pueden hacer de estos rubros y más o menos un cálculo. Vos decís que si se hubiesen hecho esos recortes iba a haber necesidad de hacer este millonario préstamo, Amílcar. Mira, te lo voy a expresar en números. Sí. El total de recaudación de impuestos de Paraguay es por alrededor de 4.000 millones de dólares por año, y eso va prácticamente en su totalidad a gasto corriente. Además de eso tenemos otros poco más de 1.000 millones de dólares que son ingresos no tributarios, para un total de 5.000 millones de dólares, que es lo que sostiene al Estado. Si hiciéramos un recorte sobre esos 4.000 millones de dólares que se financian con impuestos, un recorte de más del 10%, yo te pregunto más bien a vos te parece que podríamos ahorrar un 10% de todo el gasto del Estado si hiciéramos, digamos, una revisión a fondo? La respuesta que yo mismo te doy es sí. Eso significaría 400 millones de dólares de ahorro, solamente recortando 10% del gasto corriente del Estado. Y si fuéramos un poco más, digamos, con la tijera, un poco más, por decirte, finos, quizá un 20%, serían 800 millones de dólares en un año nada más, el ahorro que se podría generar si es que hubiera voluntad política de ordenar esos temas. Hoy vemos en el Estado choferes que ganan 40 millones en las binacionales, vemos ascensoristas en el Estado central que están con salarios de 20 millones,
jefe de mozos con salarios de 17, 18 millones. O sea, un desorden realmente. Imagínate gente un ascensorista que gana casi como el presidente de la República, ¿verdad? Ese tipo de cosas son las que tenemos que ordenar, hacer una matriz salarial que, digamos, pague el salario correcto a cada uno de acuerdo a la jerarquía, a la responsabilidad, al nivel de preparación requerido, ordenar todo eso y bueno, de una buena vez también recortar, muy importante, todo el exceso de funcionarios, toda esa cultura de política prebendaria que lo que hizo fue sobrepoblar las entidades públicas de funcionarios. Por darte un ejemplo, el Congreso tiene tantos funcionarios contratados que si se van todos al mismo tiempo no entran en el edificio del Congreso. La Cámara, la Junta Municipal de Asunción, donde sesionan una vez por semana 24 concejales, tiene 1.300 funcionarios. Es una barbaridad. Toda esta situación de prebendarismo que ha llenado en muchos casos son operadores políticos, ¿verdad? O digamos seguidores o gente que entró por recomendación de políticos sin ninguna necesidad, sin ningún mérito, han hecho de que hoy día el Estado paraguayo sea prácticamente inviable. Está secuestrado, el presupuesto público está secuestrado, más del 90% se va en gasto corriente y no queda prácticamente nada para justamente atender cuestiones como la salud, el remedio en los hospitales, para dar servicio a la población, que finalmente es el objeto para el cual fue creado el Estado. Servir a la población y no servirse de él, que es lo que hoy ocurre. Qué interesante, Amílcar, todo lo que nos estás contando, porque si bien era algo que ya la sociedad en sí sospechaba, ¿verdad?, que podría ser una salida, un camino, es una lástima que decidan endeudarse más que mirar un poco hacia adentro qué es lo que es innecesario, qué es lo que se puede dejar y lo que no, qué es lo que se puede recortar para poder encontrar una salida ante esta situación que nos tomó por sorpresa a todos y que nos va a afectar a todos. Porque esta pandemia, Amílcar, no le va a discriminar absolutamente a nadie, siquiera al presidente de la República. Entonces sería muy importante ver en ese sentido, ¿verdad? Y hacer este análisis y ojalá que la situación no se ponga tan crítica hasta el punto que, aparte de endeudarnos, tengamos otra vez que ver qué otra salida le podamos dar para poder contrarrestar el impacto económico. Mira, ya estamos en una situación crítica y desde el Estado no están haciendo un ajuste de cinturones similar al que está haciendo el sector privado, al que está sufriendo el sector privado. Y sería una pena que no aprovechemos esta crisis para hacer las reformas de fondo que necesita nuestro país para corregir todas estas digamos, injusticias de gente privilegiada ganando millones de guaraníes mientras hay gente que no tiene que comer en este momento y que simplemente hagamos ajustes temporales, ¿verdad?, que son pequeños, que son cosméticos, endeudamos al país para mantener los salarios públicos al 100%, para que apenas pase esta crisis, todo vuelva otra vez a la normalidad. Yo creo que como paraguayos no podemos permitir eso, tenemos que exigir como ciudadanía que aprovechando esta crisis hagamos las reformas de fondo, que inclusive en condiciones normales deberíamos haber hecho, y que esta crisis deje como legado, como herencia, un ordenamiento del gasto público, reforzar el sistema de salud de nuestro país, la educación, todos aquellos sectores que sí merecen inversión y no que el gasto corriente se vaya todo en secretarios, correligionarios, en, digamos, operadores políticos, planilleros. En un excelente. Hoy ocurre en la administración pública. Gracias, Amílcar, por tu tiempo y por la explicación bastante clara. Estamos siempre a la espera de una entrevista tuya en los próximos días, ¿sí? Un gusto, un cordial saludo. Hasta luego. Ahí está. Bueno, para reiterar entonces, 1.600 millones de dólares es la deuda contraída por el gobierno para poder, por supuesto, hacer frente a lo que tiene que ver con esta pandemia, pero de esta deuda, un tercio va destinado para el salario del sector público, que significa unos 670 millones de guaraníes, que a la larga probablemente se vea reflejado en un aumento de los impuestos para el sector privado. 55 minutos a las 20, cerramos puntos de vista de hoy, pero les recordamos que vamos a seguir informando el C9N Paraguay a continuación con el noticiero Segunda Edición. Buenas noches.